Después de un cuarteto, decíamos que iba a ser variado también a este nivel la jornada. Después de un cuarteto tenemos un magnífico dúo, Susana y Pilar. Las presento, como se merecen. Susana Rodríguez, enfermera, en la estrategia de cuidados de Andalucía, una de las estrategias que desde hace más tiempo y con más solidez, contundencia y resultados está trabajando en esta comunidad. Ella es licenciada en Antropología Social y Cultural, máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud, experta en epidemiología e investigación y creo que fan de la escuela, porque yo la veo mucho por aquí, organizando eventos, participando, impartiendo sesiones, organizando equipos también. Y precisamente Susana va a conversar con una invitada de honor que tenemos, que es Pilar Baraza, diplomada en bioética y gestión sanitaria, experta en participación ciudadana y trabaja con asociaciones relacionadas especialmente con poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y además enfermera referente de centros educativos del SAS, en el distrito poniente de Almería. Se ha hablado hace un ratito en el cuarteto del medio educativo también. Sé que entre el público presente y el que nos está viendo hay mucha gente interesada y que trabaja en ese medio. Vamos a seguir profundizando en el ámbito educativo. Adelante, Susana, Pilar, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, José Luis, por esa presentación tan abundante, pero bueno, vamos a bajar un poquito todo esto a lo que tiene que ser, que es una conversación que vamos a tener. Yo me voy a presentar más simplemente. Bueno, yo soy enfermera y, como bien ha dicho José Luis, formo parte integrante de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. En este caso, la estrategia pues, puso en marcha durante el periodo de pandemia un proyecto que diese soporte a cómo íbamos a tratar pues, todos estos aspectos que estaban surgiendo durante el periodo pandémico en el ámbito educativo. Y de aquí pues, que surgiera la figura de este referente en centros educativos, pues, en el caso de la enfermera que estuvo trabajando mano a mano con los equipos educativos durante ese tiempo. De aquellos barros a estos lodos, es decir, este proyecto le hemos querido desde la estrategia y el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud y Consumo dar continuidad para que realmente se constituya un agente clave en estos entornos. En ese sentido, Pilar Baraza es una de esas enfermeras referentes en centros educativos en el distrito poniente de Almería. Y queríamos, pues, en esta tarde poder mantener esta conversación. Ya ella ahora os invitará también, pero queríamos hacerlo de manera abierta y hacerla participativa, por si alguno pues también queréis formar parte de ella. Y poder hablar de lo que está suponiendo realmente esta figura en ese contexto, en términos generales, y luego pues también lo vamos a relacionar con el tema que nos ocupa, si Pilar pues vea bien y nos cuenta y nos ilustra de qué está significando desde esta figura, la enfermera referente de centros educativos, en qué consiste, cuál es la labor que tenéis en estos entornos y también un poco cómo conecta esta figura pues con el tema que estamos tratando en esta jornada. Pilar. Hola, hoy. A ver. No funciona, ¿verdad? Ahora sí. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación a estar en estas jornadas, agradecer la invitación a escuchar a magníficos profesionales de la salud, ¿no?, que hemos escuchado esta mañana, que han compartido todo lo que saben sobre el suicidio, sobre autolesiones en este colectivo que son los adolescentes y los jóvenes. Y agradecer especialmente esta tarde, porque creo que esta mañana nos ha tocado la mente, pero esta tarde nos tocaba el corazón y el alma. Y gracias a Carmen, a esta gran mediadora, que tiene 12 años, pero no es Carmen, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y gracias a Lola por esa emoción. Así que gracias, José Luis, por esta invitación. Y bueno, pues voy a contaros. Nosotros traíamos, bueno, yo traía una presentación, pero la verdad es que creo que estamos en el momento de las palabras. Hoy nos hemos hinchado a gráficos. Os juro que me ha costado varias tardes hacerla. El que quiera luego se la paso. Pero creo que es el momento de las palabras. Creo que también tenemos que pararnos, parar las pantallas,
que es algo de lo que también hemos hablado esta mañana, y ponernos a dialogar. Yo había traído al principio de la presentación una hoguera, un poco por ese símbolo. Al final, bueno, no se puede poner, pero sí quiero decir la importancia de dialogar en un ambiente acogedor y la obligación que tenemos todos de que en los centros educativos y en las casas y en la sociedad, mira, ahí está, no se mueve porque como está ahí parada, pero era una hoguera que se movía. Y también, bueno, estamos en una conversación y en las conversaciones hay siempre que estar abiertos. Ahí hay una silla vacía para que el que quiera, cualquiera de los que estamos aquí, no pueden los 3.000, 4.000 los que estén ahora mismo conectados, pero cualquiera de los que están ahí pueda sentarse y pueda decir algo. Bueno, pues voy a centrarme en el tema después de todo esto. Bueno, ya si no nos ven se puede quitar, que decían que no se veía. Bien, queda bonita. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver este tema? Pues vamos a ver, la relación entre salud y educación es una relación histórica, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos con nuestras madres o nuestras abuelas, bueno, porque yo ya es que soy bastante mayor, nos contaban, ¿no?, el tema de cómo iban a los colegios, vacunaban. Es decir, ha habido durante muchos años una relación entre salud y educación. Y en concreto en Andalucía existe varias relaciones, pero la más importante es un programa de hábitos saludables que llega a escuelas infantiles de 0 a 3 años, que se llama Creciendo en Salud, un programa de Creciendo en Salud de 4 a 12 y un programa de forma joven que va ya para centros, institutos y centros de secundaria. Este programa lleva desarrollándose muchos años y muchos profesionales, muchos compañeros y compañeras de atención primaria, de salud, han participado en el mismo. Lo mismo que han participado otras personas de otras entidades, porque además este programa no solamente se hace en los centros educativos, el programa de forma joven, sino que también se hace en otros entornos como pues, centros de menores o cualquier otra organización donde estén los jóvenes y los adolescentes y puedan recurrir ahí. Bien, pues esta es, digamos, la parte primera de por qué surge esta conexión. Cuando la pandemia COVID, bueno, pues se decide, siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio, de la Consejería, la Consejería pone 400 enfermeras, nos pone a 400 enfermeras a trabajar como referentes COVID y a relacionarnos con un coordinador COVID que había en los centros educativos. Bien, esta situación de la pandemia pues nos ofreció una oportunidad, a pesar de estar en la distancia, es decir, que no era que tuviéramos reuniones frecuentes ni nada, pero teníamos un contacto muy directo, un contacto prácticamente diario con todos estos coordinadores, que la mayoría eran directores de centros educativos, y nos permitió establecer ese contacto y crear esos vínculos. Después bueno, después no, porque no ha terminado, pero cuando la pandemia baja su nivel de gravedad, vamos a dejarlo así, bueno, estábamos estas 400 enfermeras y el sistema opta porque continuemos como referentes de centros educativos. Digamos, algo similar a las enfermeras escolares que hay en otros sitios, con algunas diferencias, ¿vale? Pero algo similar a lo que hay en esos otros sitios. Bueno, no sé si quieres saber... No, en el principio, yo creo que el constituiros como referentes claves en ese momento y como un agente clave en salud, pues os dio una oportunidad de oro precisamente para ya estar inmersos en ese contexto, ¿no?, del entorno educativo. Y ahí, pues poquito a poco, yo creo que fuisteis descubriendo, ¿no?, qué estaba ocurriendo desde la perspectiva, bueno, pues de campos o áreas que podíais trabajar más desde como una oportunidad para generar entornos saludables y prevenir algunos riesgos. Y me gustaría que me contaras en principio
¿Qué detectasteis ahí, ¿no?, durante la pandemia? Sí, bueno, durante la pandemia, la mayor parte de nuestra intervención, o la mayor parte de los meses, una parte importante de los meses, nuestro contacto era telefónico, ¿vale? Nos decían las chicas del cable muchos, y bueno, era como, bueno, ¿qué haces, no? Un poco en ese tono, ¿no? Algunas personas. Pero os puedo decir que durante ese tiempo pudimos hablar con miles y miles de padres, ¿vale? Padres que nos transmitían su angustia, padres a los que intentábamos reforzar en algunos momentos. Es verdad que era todo muy rápido, todo muy concentrado. Teníamos que llamar a lo mejor a 100 personas en un día, con lo cual imaginaros. Padres que nos mostraban las dificultades que tenían para poder conciliar las normas y su realidad social. Los niños que eran contactos los dejábamos en casa, los padres tenían que ir a trabajar, y este control de las aulas, esta seguridad en las aulas, y también por el bien de los menores, por supuesto, porque era el que tuvieran que estuvieran en los centros educativos era un bien para ellos. Claro, cuando tenían que quedarse en casa, pues muchísimas veces esa acción que se hacía para proteger sobre todo a los mayores, que eran los que en ese primer momento eran los que más estaban enfermando y falleciendo por el tema del COVID, resulta que estos niños tenían que estar con los abuelos, ¿vale? Porque no tenían salida para esa situación, no sabían dónde dejarlos, ¿no? Y entonces esos padres pues nos mostraban esa inseguridad, ese miedo, esa angustia. También nos mostraban a veces hasta dificultades económicas, ¿no? ¿Qué hago? No puedo ir a hacer la prueba, o no tengo dinero, o eran cosas a las que teníamos, aspectos importantes a los que teníamos que dar respuesta todos los días. Yo además trabajo en un distrito y en un municipio que tiene una alta tasa de inmigración, aproximadamente un 40% de la población del municipio donde trabajo, donde también es una zona pobre, y bueno, todavía se visibilizaba más esas cuestiones, ¿no? Entonces hablamos, ya os digo, con muchos padres y con muchas madres. También hablamos con padres y madres negacionistas, que nos discutían todo lo que le queríamos decir, y que, bueno, pues un poco fruto de toda la corriente que hubo en los medios, pues nos mostraban su disconformidad con las normas y con lo que se estaba aplicando. A veces también hablábamos con los abuelos, porque eran los que nos cogían el teléfono, y también pues muchas veces era la cuestión de calmar las ansiedades y los miedos que hubiera. También hablamos con adolescentes, porque había jóvenes, ¿no? Ya, o sea, 17, 18, que a veces nos cogían el teléfono. Era difícil a veces, porque había veces que había un chico que no te cogía el teléfono 2 o 3 días, y cuando llamabas al cuarto te decía que había fallecido su padre o que había fallecido su madre. Y en ese momento, solo con un teléfono de herramienta, sin vernos las caras, sin poder darle un abrazo, por supuesto no podíamos dar abrazos en aquel momento, sin poder poner una mano encima no podíamos, era muy difícil, ¿no? Por el teléfono, que se transmitiera ese acompañamiento tan necesario en esos momentos, ¿no? Era complicado de hacer. Y también hablábamos con los docentes que también eran positivos, eran contactos, que también nos transmitían nuestro miedo. Al principio todos querían hacerse pruebas enseguida, era todo inmediato, ¿no? Porque claro, eran también personas que estaban todos los días en contacto con muchos chicos o con muchos niños, y que por supuesto no estaban vacunados, se vacunaron en mayo, y bueno, pues tenían familiares mayores, hijos, etcétera, que también tenían sus miedos y sus necesidades, ¿no? Y bueno, pues esa información fue muy relevante para humanamente, a nivel humano, a nivel de lo que me ha aportado a mí, ¿no? Fue importante. También hablábamos con los directores y como he dicho, los coordinadores de los centros educativos, ¿no?
con los problemas que tenían de organización, etc. Esto fue importante. Después, bueno, pues hubo una etapa en la que ya pudimos visitar los centros, apreciar, como yo digo, la artesanía del cuidado en el tiempo del COVID, que no solamente eran las casas, sino también en los colegios, donde inventaban los sistemas para evitar esos contactos y esas transmisiones. Y luego ya pudimos entrar en las aulas. Y bueno, entramos en las aulas un poco, íbamos a hablar de COVID, íbamos a aulas que se habían cerrado y cuando volvían íbamos y le dábamos un taller sobre COVID. Y bueno, era muy impactante porque, bueno, yo quizá porque al principio de mi carrera profesional trabajé en salud mental 3 años, en la primera reforma psiquiátrica que hubo en Jaén, la primera que hubo en toda Andalucía, pues tengo siempre la idea de pensar cómo se siente la gente, ¿no? Bueno, de por lo menos saber qué les preocupa en ese momento. Y bueno, igual otras compañeras de las que estamos, porque realmente lo que yo estoy contando, quiero agradecérselo a todas mis compañeras, a compañeras de mi distrito, compañeras referentes y a compañeras de otros distritos con las que he podido hablar y he podido ver todos estos matices y todas estas cuestiones que estoy comentando. Y bueno, era impactante, ¿no? Porque terminabas tu charla o tu taller y preguntabas a los niños cómo te sientes y cómo estáis, cómo os encontráis. Y me acuerdo una niña en un primero primaria, íbamos desde primero de primaria hasta bachillerato, hasta bachillerato y eso. Y en un primero de primaria me dice una niña: yo lo que echo de menos son los abrazos de mi abuela. Los abrazos de mi abuela. También tenía situaciones en las que un niño te decía: yo me siento mal. En general estaban muy callados, cosa que ahora no hacen, ¿eh? Ahora ya se han soltado. Pero en general estaban muy callados. Pero cuando les preguntabas sí que te decían, ¿no? Y te decían: pues he tenido miedo, he sido positivo, he estado metido en mi habitación y he tenido miedo. Y he tenido miedo también por pensar si yo se lo podía pegar a mis padres, ¿no? Qué culpa, qué responsabilidad, la culpa que hablaba Lola antes, ¿no? Y los jóvenes igual, cuando íbamos a eso, a bachillerato, yo siempre cuando les preguntaba me decían lo mismo. Me da miedo haber sido un transgresor de las normas, haber sido positivo por haber tenido un contacto con amigos y que eso haya influido en la salud o en la posible fallecimiento o en la posible enfermedad de un familiar. La culpa, una de las cosas que los jóvenes y los adolescentes durante esos 2 años de pandemia incorporaron. Y hay muchos otros matices, ¿no?, que yo creo que son dignos de señalar. La mascarilla, que José Luis sigue llevando. Bueno, pues es verdad que durante 2 años, en una vida de 10 años, 2 años con mascarilla, son muchos. Para mí, que tengo 62, no me importa decirlo, son muchos. Pero para un niño de 10 años, son muchísimos. Cuando esa mascarilla por fin ya se quitó la norma, ¿no?, o sea, la prohibición, lo que nos encontramos era con chicos y chicas que no querían quitársela, de ninguna manera. Durante ese tiempo habíamos tenido que adivinar la identidad de la gente. Cuando entrábamos en las aulas, además de la mascarilla, otra cosa que había, fruto de la ventilación, claro, había que abrir las ventanas, las puertas, había mucho ruido por todas partes, era difícil dar formación, eran los chicos con capucha, las capuchas de las sudaderas, no sé si que aquí pasaba lo mismo, Carmen, pero allí por lo menos llevaban muchos las capuchas puestas, ¿no? O sea, todavía ocultábamos más la identidad, mascarilla y sudadera. Claro, ahora hablan del síndrome de la cara vacía, ¿no? Y ahora hablan de cómo hay chicos y chicas
chicas, o más todavía por el tema de la concepción, esta concepción de género de la imagen, pero chicos también, que para ello la mascarilla, esa mascarilla era algo más que una mascarilla, era como si fuera un burka, no te ven. Con lo cual, para muchos de nosotros también, la imagen la descuidamos un poquito más en el sentido de no arreglarnos tanto, y para ellos también. Y eso es una de las reflexiones que creo que pueden estar influyendo en alguna de las cosas que veremos, en algunos de los problemas que veremos. Otras cositas que creo, otros aspectos que me parecen importantes, es el tema del duelo, del que tanto hemos aprendido hoy. Niños, niñas, chicos y chicas que perdían a familiares y que no sabemos muy claramente los apoyos, los han resuelto, pero no sabemos muy bien cuáles de ellos están todavía presentes, cuáles de ellos están todavía ahí larvados y cuáles pueden dar lugar. La separación. Pasamos de una sociedad en la que hablábamos de cercanía y de proximidad a llevar 1 metro para que aprendieran lo que era 2 metros. 2 metros de distancia. Por Dios, ¿no? Fijaros, creo que todo eso era necesario. O sea, no estoy juzgándolo en el sentido de juzgarlo porque estoy convencida de que era necesario en ese momento. Eran las recomendaciones que había y había que hacerlo. Pero me parece muy importante, vuelvo a decir, que en la vida de un niño, de un chico o de una chica, de pronto, esa idea de la cercanía y la proximidad la tuviéramos que cambiar por la distancia. O la idea de compartir objetos. Hay niños que tenían objetos para su casa, objetos escolares para su casa y objetos escolares para el colegio, de forma que nunca pudieran llevarse ni un lápiz ni un bolígrafo del colegio a su casa. Perdona que te interrumpa, nada, perdonar, pero lo que nos estás queriendo decir, por el tiempo limitado, es que realmente ha habido muchas consecuencias durante la pandemia, pues que han traído repercusiones evidentemente en la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes, y que vamos a trasladar a la actualidad y a lo que en el contexto actual vosotros estáis detectando situaciones en las que se puede actuar desde una perspectiva más de promoción de la salud mental y también, en este caso, pues de prevención de algunos riesgos que como grupo y también de manera individual pues se están produciendo en estos jóvenes adolescentes. Entonces, en este cambio de rol que habéis tenido desde la pandemia a la actualidad, donde os estáis dedicando pues a este tipo de intervenciones más de promoción de salud, donde entra la promoción de la salud mental y esas intervenciones en la prevención de riesgos, ¿qué necesidades en concreto ahora estáis viendo que forman parte del pool de situaciones que tenéis que abordar? Sí. El nuevo rol. Bueno, antes de entrar en eso, solamente para apuntarlo, quería decir un poco algunas de las funciones de las enfermeras referentes en los centros educativos. Nosotros llevamos varios centros educativos, unos pueden ser escuelas infantiles, centros de primaria o centros de secundaria. Y dentro de nuestras funciones voy a señalar las más importantes, que hay otras. Está la promoción de la salud, fomentar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de casos. La gestión de casos no tanto en el sentido, o sea, el niño que está enfermo, las personas que tienen un problema de salud, los niños chicos que tengan un problema de salud complejo, pues van a tener su seguimiento por su equipo correspondiente, su equipo de atención primaria o su equipo de salud mental, en el caso de que sea un problema de salud mental, en fin, el equipo de salud que lo atienda. Y nosotros lo que vamos a trabajar es la adaptación en el ámbito educativo, ¿vale? Un poco para entender esta circunstancia. Bueno, además, quería contar así muy brevemente que este programa, por ejemplo, en el caso de los adolescentes de forma joven, pues tiene una serie de líneas. Cuando un centro se adscribe a este programa, tiene una serie de líneas, sexualidad, adicciones, TIC, y una de ellas, la más importante, la que es obligatoria cuando te adscribes, es la emocional, ¿vale? O sea que esta es una línea que tradicionalmente se ha trabajado en el ámbito educativo por los propios docentes,
¿vale? Y que hace unos años no era, digamos, no era una solicitud que hicieran a los profesionales que iban de los centros, no era muy solicitada ese apoyo. Se pedía apoyo en sexualidad, se pedía apoyo en adicciones, pero no tanto en el tema de la salud emocional o la salud mental. Bien, pues dicho esto, ¿qué está ocurriendo? Y en este punto quiero volver a agradecer la contribución de las 14 o 15 compañeras con las que he hablado y compañeros para que me transmitieran qué era lo que estaba llegando, aparte un poco para... Es verdad que ahora mismo somos observadores, no tenemos todavía ni estudios, ni, quiero decir, publicaciones, pero sí, por lo menos, transmitir lo que ahora mismo nos dicen. ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen las asesorías, porque dentro de este programa hay asesorías a jóvenes, los que están solicitando asesoría lo están solicitando por problemas emocionales, ¿vale? Derivados de muchas causas, de abusos, de acosos, de ciberacoso, como decía Carmen, derivados simplemente del hecho de tener que ser más perfecto, ¿vale? Y, bueno, pues esa es una de las demandas que están haciendo ahora los chicos. No se puede ver, pero había traído una hoja un poco cuál es el modelo en que nos consultan los chicos y las chicas a nosotros. Bueno, pues esta es una realidad. También lo que nos dicen los docentes y los orientadores en los centros educativos, hay unos equipos de promoción de salud de los que formamos parte y en ellos hay orientadores y también nos transmiten lo mismo, ¿no? La idea de que hay más problemas emocionales, de que hay más apariciones de violencia, digamos, de conflictos con violencia. También nos transmiten la idea de que hay más autolesiones, muchas de ellas, como decían esta mañana, influidas por redes sociales. Y bueno, pues eso es lo que el centro y lo que nos transmiten también los chicos, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, cuando hemos hablado con los equipos de salud mental o con el equipo de salud mental infanto-juvenil, pues también nos indican que aunque no esté tan claro que el número de suicidios en jóvenes haya subido tanto, ¿no? Porque es verdad que si miráramos los últimos 50 años hemos tenido momentos como el año 88, que había muchísimos, muchos más que ahora, pero que sí que hay una inestabilidad emocional fruto de muchas circunstancias. Es verdad, como decían hoy, que las redes sociales, ese mundo que está totalmente conectado, pues bueno, ofrece a los jóvenes la oportunidad de aprender y a los mayores también, ofrece esa oportunidad de compartir, pero también ofrece peligros para estas edades, ¿no? Decía esta mañana el compañero que estaba, por favor, quitarlas. Bueno, pues yo os puedo decir que ahora mismo tenemos niños con 7 años con móviles en los centros. Yo, de los centros que voy, aproximadamente el 40% ya tienen móvil. Se lo da la mamá la da una alta en TikTok, algunos con TikTok, ¿vale? Los centros educativos lo que nos piden es que, por favor, trabajemos con los padres en este tema. Cuando vamos a las aulas y nos dicen, vemos que algunos están cansadísimos, no cansados, cansadísimos. Y es que le decimos, ¿pero qué os pasa, no? Que estáis tan cansados. Y nos dicen, maestra, porque muchas veces nos dicen maestra también a nosotros, maestra, es que nos acostamos a las 3 de la mañana con el móvil y las redes. Además, estar con ese móvil y esas redes, que dicen que 6 de cada 10, un estudio que ha hecho UNICEF, 6 de cada 10 niños utilizan el móvil por la noche y duermen con el móvil, ¿vale? O sea que creo que ahí ya tenemos un territorio por explorar. Acceder a esas redes significa también acceder a otras redes que son muy importantes, por ejemplo el porno, al que acceden una parte importante, más del 60% de los niños de 12 años. Muy interesante que aproximadamente un 20% conoce las páginas web dark, estas que no sé si lo digo bien, pero las oscuras, y
algunas, las profundas, y además algunos de ellos, casi el 20% ha recibido proposiciones de personas desconocidas para tener actos sexuales. Además, ese porno está haciendo que muchas chicas, su primera experiencia sexual sea con violencia. El otro día oía que 300 adolescentes en Andalucía, lo decía el Instituto, habían sido atendidas por el Instituto de la Mujer porque tenían su primera relación había sido con violencia sexual. Bueno, hay muchas más, las adicciones, incluso el alcohol, toda esa campaña, ¿no?, de redes sociales y, por supuesto, como hablaban esta mañana, las autolesiones y el resto. Y ahí es donde quiero decir qué podemos hacer nosotros, ¿vale? Eso te iba a preguntar, que con Eso, ese panorama, porque estoy aquí dándole vueltas. ¿cómo podemos actuar? Vale, ¿cómo podemos actuar? Bueno, a ver, somos 400. 400 enfermeras, os aseguro que ilusionadas y motivadas, con pasión por nuestro trabajo. Y creo que eso es la primera de las cosas que tenemos que valorar. Os aseguro, por todos los contactos que tengo, que tenemos una ilusión enorme en poder llevar a cabo esta tarea. Segundo, queremos por lo menos primero trabajar la promoción de salud, porque dicen todas las evidencias que si trabajamos la promoción de salud emocional y salud mental en un programa continuado, no sirve, ahora voy un día y ya no aparezco más. Si trabajamos en un programa de salud emocional o salud mental, dicen las evidencias que se reduce muchísimo todos los problemas de salud mental. Entonces, tenemos que trabajar la promoción de la salud. Y no solamente la promoción de la salud mental, porque cuando trabajamos otros ámbitos, el de adicciones, el de alimentación, que por eso hacía referencia, cuando estamos trabajando la alimentación, estamos de alguna manera trabajando también los trastornos de conducta alimentaria, que es otro de los problemas que más nos dicen que ha aparecido. De tal manera que cuando estamos trabajando hábitos saludables, alimentación, adicción, etcétera, estamos también trabajando en la salud mental y en la salud emocional. Esa me parece que es una parte importante. Luego ya podemos entrar en definir con más claridad los grupos de riesgo que vayamos identificando dentro de esos centros educativos. Con el tiempo, porque llevamos muy poquito, y con la ayuda de muchos. Porque los centros educativos tienen muchos activos. Los centros educativos tienen planes de convivencia, tienen planes de igualdad, tienen planes por la paz, tienen mediadores. Yo me he reunido con los mediadores precisamente a hablarles de qué problemas emocionales había en el instituto que llevo. Y al principio todos callados y de pronto digo yo, pues todo bien. Dice, no, perdona, de bien nada. Y empezaron a contarme los acosos, las amenazas, etcétera. Un poco pues lo que nos ha relatado Carmen, ¿no?, de los casos que hay. Y les digo, bueno, y escuchadme, ¿qué podéis hacer vosotros? ¿Y qué necesitáis vosotros para hacerlo? Y entonces me decían, pues nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer un podcast de estos y colgarlo mostrándonos como ayuda. Podemos hacer un vídeo. Podemos fijarnos en los recreos en el que está más solo. Podemos ayudar en los planes de acogida. Nosotros tenemos muchos niños que se incorporan en el curso y que vienen de otros países que ni hablan el idioma ni nada en la mitad del curso. Pues hay que mejorar esos planes de acogida, incorporar la visión de estos chicos y chicas, e incorporar también la visión como profesionales para que mejoren. Es otra de las cosas en las que podemos intervenir. Y le dije, bueno, ¿y qué necesitáis vosotros? Y nos dijo, formación. Ella lo ha dicho hoy, ¿verdad? Que os reúnen, os informan, os enseñan y sobre todo os animan. Y además tú has dicho, y soy mejor persona por acudir, ¿verdad? Has dicho eso, Carmen. Entonces les ayudan a ser mejor personas. Entonces queremos también hacer ese acompañamiento con los mediadores, ¿vale? Estar ahí presentes con ellos, ayudándoles. Queremos ser ese punto de referencia con las asesorías que comentaba antes, que es una de las cosas que hacemos. Nosotros hacemos intervención en aulas, con talleres o con dinámicas de grupo, y también hacemos asesorías individuales a petición
y pueden ser de cualquier tema. Queremos estar ahí para ese acompañamiento, para que ese chico o esa chica que está solo o que no sabe a quién comentar ni a quién preguntar, encuentre un punto de referencia. Y nosotros ya veremos después, porque aunque en principio hay una confidencialidad, lo que está claro es que la vida tiene, desde todos los puntos éticos, es más importante, ¿no? Y ya intentaremos orientar el tema. Queremos ser también ese apoyo para docentes que tienen iniciativas y que a veces, pues, bueno, a todos nos falta, a veces es mejor trabajar con alguien, ¿no? Porque ese impulso es lo que te ayuda, es lo que te anima a seguir, trabajar con otros, estar con otros, sentir con otros. Lola le han ayudado a sus amigas y hay muchos docentes buenísimos, maravillosos, gente que está trabajando muchísimo por la educación de nuestros hijos. Y queremos trabajar con los padres y con las madres, porque son importantísimos y además en este momento actual con multitud de contradicciones. Nosotros ahora tenemos centros que tienen que pedir autorización y consentimiento hasta cuando vamos a dar un taller de salud bucodental. Hay padres que se niegan a que un niño vaya a un taller de salud emocional. ¿Vale? El momento actual de muchas corrientes, ¿no? de parecer que los centros educativos es que van a ser maleficientes para los hijos, pues da lugar a este tipo de respuestas. Es verdad que también hay padres y madres maravillosos que están trabajando. Sabemos que es la parte más complicada, los padres, sobre todo en los ambientes con mayor pobreza, y vuelvo a recordar que uno de cada tres casas, de cada tres jóvenes está en situación de pobreza, pues tienen muchas dificultades, trabajan muchas horas para poder vivir, para poder darles de comer, es complicado. Nosotros estamos, yo en mi caso estoy probando hacer grupos de padres referentes, ¿vale? Intentando que estén representados, que haya un poco de representación intercultural. Pero a veces te emocionas, yo, aunque voy tarde, pero os lo voy a contar, veréis. Tengo una madre que tiene un niño, hay una madre que tiene un niño con una traqueostomía de 7 años. Y al principio dice el colegio, uy, Pilar, mira, este nene que viene, que no sabemos. La madre, hablo con la madre, hablo con el colegio, el niño está totalmente integrado. Y la madre, hago una reunión, hacemos una reunión, la madre, la directora del centro educativo y yo. Y la madre se ofrece, la madre es de origen marroquí, y dice, hay un AMPA y yo quiero ayudar. Yo, además de cuidar de mi hijo y de mis otros hijos, quiero ayudar, quiero estar aquí, quiero ayudar a compartir los mensajes de salud, quiero ayudar, si puedo, traduciendo, a trasladar a toda la comunidad la importancia de la salud. Así que tenemos un campo amplísimo. Y luego, por supuesto, tenemos que ser, pienso yo, creo, y si no esto ya tú lo dices con más seguridad, un enlace, somos un enlace entre el centro educativo, entre el centro de salud y también en alguna medida con los equipos de salud mental, ¿vale? También necesitamos ayuda, porque el estigma de salud mental ha hecho que sea un tema que en primaria y en muchos ámbitos no se trabaje tanto, y también vamos a necesitar formación como los mediadores, pero bueno, apoyo, sobre todo apoyo para llevarlo. Y en este tema en concreto de la prevención de la conducta suicida y también de las autolesiones, ¿tú qué opinas y cómo ves la configuración y a futuro del contexto del trabajo intersectorial? Es decir, vale. Bueno, primero yo creo que tenemos que hacer una apuesta. Yo os digo, he trabajado mucho tiempo en participación y para mí yo creo muchísimo en las redes, en el trabajo en red y también en las alianzas. Yo comentaba un día que hay personas que tienen voluntad, competencia, capacidad para establecer pactos, y tenemos poblaciones vulnerables, más vulnerables, donde eso es mucho más difícil y donde lo que tenemos que reforzar son las redes y las alianzas. Entonces, ahí trabajan muchas entidades, hay que buscar redes en lo local, hay que apoyar esas redes en lo local, redes que además incluyan, como estoy diciendo, alumnos, alumnas, distintas entidades, sobre todo los ayuntamientos. Ahora mismo hay ayuntamientos que están haciendo actividades de formación de docentes en prevención de suicidio, diálogos
sociales, con la sociedad global, a veces online también. Hay asociaciones de pacientes, ONGs, asociaciones de pacientes de salud mental, en fin, distintas entidades que están trabajando en ese terreno. Entonces, creo que es importante que eso esté más coordinado para que podamos llegar mejor y poder buscar las mejores soluciones. Sin duplicidades, claro, además entiendo. ¿Qué? Sin duplicar el trabajo. Claro, sin duplicar el trabajo, porque una de las cosas mejores son la sinergia, ¿no? La sinergia. Dicen que el todo es la suma de las partes, pero cuando las partes rozan e interactúan, el todo es mucho más que eso. Cuando rozamos, se produce un milagro enorme, y es que vamos mucho más allá. Y además tenemos que saber, porque claro, cuando nos enfrentamos a esa situación de chicos y chicas que nos cuentan que se autolesionan, que además nos dicen que muchos ya se están autolesionando en partes, digamos, que no se ven, con lo cual es mucho más difícil, porque sabéis que a esa edad, a los 13, a los 14, por lo menos los míos me cerraban la puerta cuando entraban al cuarto de baño y no querían que pasara para nada. Entonces, bueno, pues están autolesionándose en sitios más difíciles. Entonces, tenemos que buscar la complicidad un poco de todos. Intentar, yo sé que va a ser muy difícil lo de prohibir las redes, porque es que la sociedad al final avanza de esa manera. Al principio, cuando pusieron la tele también, es verdad que las redes tienen un componente bidireccional terrible. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esa alianza sabiendo que no estamos solos, que hay que tender puentes, que hay que ser respetuosos, que hay que ser amables, que hay que tener esa visión de acogida cuando estamos trabajando con adolescentes, que tenemos que intentar juzgar lo menos posible, porque muchas veces no sabemos la realidad que hay detrás. Y la realidad que hay detrás es lo que tenemos que buscar y trabajar de forma conjunta. Por favor, evitar el tema del periplo de los incómodos y tener en cuenta el efecto Mateo, eso de que el que menos tenga, menos se le dará. Porque esas dos son realidades que ocurren en la vulnerabilidad y en la exclusión social. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. El efecto Mateo y el periplo de los incómodos. Que no empecemos a decir esto no es mío, esto es lo otro. La sociedad tiene que responsabilizarse también de la situación de nuestros jóvenes, porque es el futuro de la vida, son ellos el futuro. Bueno, es que me lío. Y cerramos ya por último, Pilar, imagino que es el mensaje que nos querías dejar, no sé si lo quieres completar más en relación al tema que nos ocupa, si quieres apostillar alguna cosa más del mensaje que quieres dejar en este contexto. Si ya digo esto ya me callo, que si no me tiro aquí. Bueno, pues a mí me gustaría decir dos cosas más solamente. La importancia que creo que tenemos que trabajar todos en que existan vínculos. Los vínculos son, como hemos visto hoy y como vemos en la realidad, y si pensamos en nuestra vida y si pensamos en nuestra atrás, ¿en qué nos ha dejado huella? Porque los centros educativos dejan huella y las personas con las que te cruzas también. Y cómo de importante es que esas huellas sean positivas, ¿vale? Para que no nos hagan heridas, no nos hagan daño. Entonces, tenemos que buscar esos vínculos, tenemos que buscar esos activos en la sociedad que sean capaces de generar esos vínculos. Y segunda cosa, tenemos que poner encanto en la vida de los adolescentes y de los niños, y trabajar con los niños, porque os digo que cuando os digo que empiezo con 7 años y con 4 y con 5, pues imaginaros cuando llegan a 12, ¿no? Ya lo que no hayas hecho ahí se ha quedado como huella en plan negativo. Entonces, importante que trabajemos los vínculos y importante que busquemos ese encanto para evitar que la soledad, el aburrimiento, la desesperanza, todo eso le lleve a tener esas conductas autolesivas. Y decía, me gustaría acabar con 2 frases, ya no digo nada más, ya que termine, cierre Susana. Me gustaría acabar con 2 frases. Decía que una mirada al libro y 2 a la vida dan forma al espíritu. Los docentes, los padres tenemos que saber que nuestros hijos serán mejores si tienen mejores habilidades para manejarse en la vida.
que el libro no es solo lo importante. Y nosotros también, cuando leamos algo tenemos que ir todavía más allá, porque la vida tiene otra serie de cosas. Y luego, otra frase que está relacionada con el tema del encanto, ¿no? Que decía el autor de Alicia en el País de la Maravilla, que el secreto es poner a alguien que te ayude a sonreír en la vida. Es entonces cuando estarás en el País de las Maravillas. Yo sé que el País de las Maravillas no existe, pero las 400 enfermeras referentes, y con eso hago un homenaje a todas mis compañeras que estamos trabajando, y el resto de profesionales de los centros educativos, trabajaremos por lo menos para que sepan afrontar la vida, las dificultades de la vida lo mejor posible, y para que no se hagan daño y para que no les hagan daño para todos esos temas. Y ya está. Pues muchísimas gracias, Pilar. Desde luego, vamos, ese panorama y ese escenario que nos has dibujado del entorno en el cual te encuentras ahora en este momento trabajando. La figura de la enfermera referente de los centros educativos pues era una demanda de los padres, ha sido también una demanda del contexto educativo y digamos que efectivamente, como bien has dicho, es un enlace que el sistema sanitario tiene en ese contexto pues para poder trabajar todos estos aspectos en general, la promoción de la salud en general, la promoción de la salud mental en concreto en relación al tema que nos ocupa y pues todas esas intervenciones de prevención de riesgo donde pues esperamos que efectivamente las enfermeras de centros educativos sean un enlace, como hemos dicho, para poder pues seguir trabajando y abordando este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.